A muchas personas se les pregunta cómo están en la iglesia, cómo están en las cosas de Dios, a lo que suelen responder bien, llevándola, ahí más o menos. A estas personas que responden de esta manera, con apatía, con indiferencia, Apocalipsis capítulo 3, verso 15 y 16 en el mensaje a la iglesia de la Odisea, el Señor tiene algo que decir. Dice Apocalipsis 3:15, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Frío o caliente. ¿Por qué es mejor ser frío o caliente y no tibio? Esa es la pregunta. Ni frío ni caliente equivale a tibieza espiritual. Tibio es algo que no es absolutamente frío. Tampoco eran creyentes fervorosos los cristianos de la Odisea. La característica propia de un cristiano que vive en el espíritu es el fervor espiritual. Esa era la situación de Apolos en Hechos, el capítulo número 18, en el versículo 25. Mire lo que se dice de este joven y elocuente predicador. Se dice, este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Esa era la característica de Apolos, ferviente, fervoroso en el Señor. Ahora, cuando un cristiano está bien consagrado en las cosas del Señor, así es la manera como se debe vivir. Pablo en Romanos 12, versículo 11 dice, en lo que se requiere, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Esa es la recomendación. En cambio, los cristianos de la Odisea no eran ni lo uno ni lo otro. No eran ni fríos ni eran calientes. No estaban en el frío espiritual de quien no tiene a Dios, ni tampoco en el fervor de quienes viven en comunión con Dios bajo la dirección y control del Espíritu Santo. En Apocalipsis 3:15, el Señor expresa, ojalá fueses frío o caliente. Ojalá. Expresa una necesidad, expresa el Señor un deseo. Jesús expresa un deseo como consecuencia de una situación que hace necesario un cambio. Cualquier condición es mejor que la que ellos tenían. Eran tibios pero no helados, de modo que no reconocían su necesidad de restauración espiritual. Por eso la tibieza es la condición más peligrosa que puede haber. Tampoco eran fervientes, de modo que su vida se ajustase al criterio del Señor. Era preferible un estado concreto, o bien frío o bien ferviente, pero no términos medios, no en la mitad. La pregunta aquí es, o somos o no somos, pero nunca conformarnos con la mediocridad de la tibieza. Ahora, ser frío es más fácil para sentir necesidad de restauración y dejar la apatía y volverse al Señor. Y si se es ferviente, pues se experimenta la victoria en el poder del Señor. Al término frío suele darse el sentido de muerte espiritual cuando una persona está fría, y en cuyo caso el Señor estaba deseando que los de la Odisea fueran incrédulos para resucitarlos espiritualmente y comunicarles el calor del Espíritu. Jesús está diciendo, ojalá fuesen fríos, pero es esa tibieza la que les impide aceptar, reconocer que deben mejorar y que deben cambiar. Es más fácil resucitar a Lázaro que convencer a un fariseo, en otras palabras. Tibio es alguien que estuvo caliente y que se fue enfriando sin darse cuenta.
Lo tibio aquí representa algo que es inadecuado para ser usado para el servicio, algo que es ineficaz. Es tan fácil caer en la tibieza. La rutina es la aliada de esa condición cuando no nos renovamos. Por eso Pablo dice, no nos conformemos, porque en la medida que nos conformamos nos vamos enfriando y algunos no permiten llegar a ser fríos, pero tampoco estar en el calor del Espíritu y del fuego de Dios. Entonces quedan en ese estado intermedio que es lo peor y se llama la tibieza. Al cristiano que para encenderse necesita el retiro, el congreso, el campamento, el seminario, la campaña, está muy mal. ¿Saben por qué está mal? Porque si no se le dan esas cosas, si no asiste a este tipo de eventos, va a vivir en tibieza. Es decir, nunca ha aprendido a cultivar una comunión íntima y permanente con Dios. ¿Sabe cuál es la conclusión? Lo que dice el Señor, te vomitaré de mi boca. Algo que el Señor va a hacer, pero que hay tiempo para corregir. Hay un rechazo extremo para el tibio por parte del Señor. El tibio es repugnante para el Señor. Tibieza es la condición en que la convicción no afecta la conciencia, el corazón o la voluntad. La cruz, ojo, el tibio, la cruz no es negada, pero no es vital. La cruz es un simple adorno, como muchos la llevan, tal vez en el pecho, no un estilo de vida. Cuando la cruz es un adorno, tampoco hay vida. La cruz debe ser una pasión para cada vida y que en todo tiempo y en todo momento podamos experimentar el calor de estar en las cosas de Dios. ¿Sabe qué hace un tibio? Admite el pecado, pero no lo aborrece. El tibio ve el pecado como algo que hay que objetar, pero no lo ve como un veneno, como la podredumbre, como una catástrofe en su vida. Convive con el pecado. Por eso Jesús dice, ojalá fuesen fríos o calientes, pero nunca tibios. Estoy, pero no me involucre en nada, en lo que dice el tibio. Cualquier condición es mejor que la tibieza nauseabunda. El tibio no es ateo, pero cree en cualquier cosa. Como la esposa de Lot, nos alejamos de Sodoma, pero no dejamos de mirar la ciudad. El tibio en el templo es santo y fuera del templo es mundano. El tibio sirve a dos señores. Tibieza es indiferencia y falta de interés. El que se opone al evangelio es frío, pero de una u otra forma demuestra un desinterés o un interés por las cosas espirituales. Tiene más esperanza, tiene más oportunidad. Saulo de Tarso deseaba servir a Dios al perseguir la iglesia, mientras que Pilato, a pesar de la pregunta a Jesús, ¿qué es la verdad?, no tenía interés en la verdad. Juan Wesley dijo que la predicación debe convertir a la gente o hacer que se enoje, pero el indiferente, ese está más lejos de la salvación. Por eso la fría oposición al evangelio es preferible a la tibieza y a la indiferencia. ¿Cómo estamos en nuestra condición y estado con Dios? ¿Somos fríos o calientes? No tibios, porque lo tibio es representar el vómito de Dios. Quiera Dios que Él nos ayude cada día para poder estar fervientes en espíritu, fervorosos en las cosas de Dios y alejarnos de toda tibieza. Dios te bendiga.